los increíbles fines de los 12 apóstoles, revelaciones divinas en un mapa sagrado y transformador. En el tercer año de Joacim, en la orilla del mar de Tiberíades, Pedro se encontraba inmerso en sus pensamientos, atrapado entre las azules olas y el silencio que seguía a la resurrección de su maestro. Esa misma noche había compartido su dolor con los demás apóstoles, recordando su traición. La sombra de su negación lo atormentaba. Sin embargo, mientras lanzaba las redes al agua, sintió un suave viento acariciar su rostro, como si la creación misma le susurrara la posibilidad de redención. Mientras contemplaba las estrellas brillantes, de repente, una figura luminosa se apareció en la orilla. Era Jesús, resucitado, cuya presencia llenó el aire de esperanza. «¡Pedro!», llamó el maestro, y su voz resonó en el profundo abismo de su corazón quebrantado. Recordó todo el amor que había recibido, y entre la confusión y el arrepentimiento sintió el fuego del llamado divino cuando Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». A pesar de su traición, el amor de Cristo lo invitaba a liderar, y en ese instante Pedro entendió que su vida tenía un propósito mayor, más allá de su fallida lealtad. La escena se trasladó rápidamente a Jerusalén, donde los apóstoles, llenos de expectativas, aguardaban el Pentecostés. De repente, un estruendo como de viento recio llenó la sala alta y el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, posicionándose sobre cada uno. Pedro, sintiendo un nuevo valor, se levantó, el miedo disipado por la promesa de poder divino. Con audacia, proclamó la resurrección de Jesús, desafiando a aquellos responsables de su crucifixión. La multitud, con corazones conmovidos, se preguntaba: ¿qué haremos? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el viento del Espíritu llenaba la sala y los apóstoles recibían la unción, Pedro miró al mapa sagrado que parecía desplegarse ante él, revelando los destinos donde cada uno debía ir. La luz de su llamado iluminaba lugares lejanos, uniendo el propósito divino en un solo hilo. Entre risas y llantos, sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, una llamada que resonaba dentro de ellos. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría Pedro cumplir con el legado de amor que Cristo le había dejado? Al considerar su fracaso pasado y el peso del futuro ante él, una lucha interna comenzó a manifestarse. Cada apóstol, con sueños y miedos, se preparaba para cruzar nuevas fronteras, llevando consigo el mensaje de la salvación. La historia se interrumpió allí, con la aparición de Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de cristianos, cuyo encuentro con Jesús cambiaría su propio destino. El eco de la promesa divina resonaba, animando a Pedro y a los demás a avanzar con valentía. En medio de la incertidumbre, el mapa sagrado aguardaba ser recorrido, dejando una incógnita. ¿Cómo continuará Dios cumpliendo sus promesas a través de sus siervos en el mundo? Pedro, con el corazón palpitante y la misión que le ardía en el pecho, se reunió con los demás apóstoles en Jerusalén. La promesa del Espíritu Santo vibraba en el aire como un poderoso viento, y el ambiente estaba cargado de expectativa. De vida eran días de fervor y cambio, donde las palabras de Jesús resonaban con mayor claridad que nunca,
y el mensaje de salvación buscaba encontrar un hogar en cada corazón. Mientras se preparaban para su primera misión, Pedro sintió un profundo sentido de responsabilidad. Sus recuerdos de la traición se entrelazaban con el mandato de Cristo, y su espíritu se debatía entre la inseguridad y el empoderamiento que le otorgaba el Espíritu. En medio de la oración, una visión tomó forma ante él, un lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales. Una voz le decía: «Levántate, Pedro, mátalos y come». Pedro, recordando la ley, se resistió, y en esa lucha entre la tradición y la revelación entendió que el mensaje de Cristo no conocía fronteras. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Saulo de Tarso continuaba su persecución con fervor. Su corazón, lleno de odio, se encontraba en un camino oscurecido por su propia ceguera espiritual. Sin embargo, en el trayecto hacia Damasco, un resplandor del cielo lo rodeó, derribándolo de su caballo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó la voz, y el terror se apoderó de él al entender que había estado atacando lo divino. Durante 3 días permaneció ciego y sin comer, meditando sobre la nueva realidad que se le había revelado. Pedro y sus hermanos, en la sala alta, esperaban que se cumpliese la promesa. El brillo del día en sus corazones comenzaba a ser evidente. Estaban conscientes de que no solo se trataba de su salvación, sino de la misión para alcanzar a cada nación y a cada pueblo. «Está escrito», dijo Pedro, «que el Santo resucitará a los muertos». En ese momento, un rayo de esperanza comenzó a brotar en el corazón de cada uno, y Pedro, ahora firmemente encaminado, alzó su voz con las palabras que fueron prometidas. El primer sermón de Pedro, cargado de la unción del Espíritu, resonó en medio de la multitud que se había reunido para celebrar la fiesta de Pentecostés. Él habló de la muerte y resurrección de Cristo, de los milagros que habían presenciado, y de cómo aquel a quien habían crucificado era el Mesías prometido. El pueblo lo escuchaba con corazones quebrantados, clamando para ser salvos. «¿Qué haremos, hermanos?». Mientras Pedro guiaba a la multitud hacia el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, la transformación en Saulo se gritaba desde las sombras. Él, en su ceguera, había sido conducido a la casa de Judas, donde Ananías fue enviado por Dios para restaurar su vista. La obediencia de Ananías, a pesar del temor, fue el catalizador del milagro. «Hermanos, recibirás el Espíritu Santo», le dijo. Ahí, la semilla de la fe que germinó en Saulo cambiaría el curso de la historia, y el antiguo perseguidor se convertiría en el apóstol de los gentiles. Así, mientras Pedro continuaba su misión, el mapa sagrado se iba dibujando con nuevas fronteras y destinos. La promesa de que el mensaje de Cristo llegaría a todas las naciones estaba tomando forma, y cada paso que daban resplandecía con la gloria de Dios. Sin embargo, en el aire latía un misterio, un desafío espiritual que pendía sobre sus cabezas. ¿Cuáles serían las pruebas que enfrentarían nuestros hermanos en la fe? El plan de Dios estaba desplegándose con una revelación única. Él no solo había reunido a los apóstoles, sino también había preparado el corazón de Saulo, quien llevaría la luz a las naciones. El eco divino resonaba en sus corazones, ansioso por escuchar lo que Dios tendría para ellos. Pero lo que ni siquiera se imaginaban sobre el plan de Dios estaba a punto de ser revelado. Las primeras luces del alba se filtraron por las ventanas de la sala alta, iluminando los rostros esperanzados de los apóstoles. Con cada repetido clamor por el Espíritu Santo, un ajetreo espiritual comenzaba a tejerse en el corazón de Jerusalén. Pedro, lleno de fervor, sabía que el momento estaba cerca, un momento que cambiaría el futuro del pueblo de Dios. Mirándose entre ellos, recordó la promesa hecha por Cristo: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí». Juan 14:1.
Mientras levantaban sus voces en oración, Pedro sintió que el viento comenzaba a soplar con más intensidad, un viento que llenaba el lugar donde estaban reunidos. De repente, el cielo pareció abrirse y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, llenándolos de poder, cumpliéndose así la profecía, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Era el cumplimiento del tiempo, un tiempo de nueva unción. Con fuerzas renovadas, Pedro se levantó y al mirar a la multitud que había sido atraída por el estruendo, comenzó a hablar con valentía. Varones de Israel, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, fue crucificado, y Dios lo ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:22-24. La gravedad de su mensaje vibraba en el aire, y cada corazón escucha cautivado por la autoridad con que hablaba. Mientras tanto, en un rincón alejado de la ciudad, Saulo de Tarso seguía atormentándose con la revelación de su transformación. En sus oraciones clamaba a Dios, buscando respuestas a sus nuevas inquietudes. «Señor, ¿qué quieres que haga?». Hechos 9:6 resonaba en su mente. Cada oración, cada momento de silencio, lo acercaba más al propósito divino que había sido revelado en su encuentro en el camino. El eco del sermón de Pedro retumbaba en las calles, invitando a la multitud a la salvación. «Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Hechos 2:38. La respuesta fue abrumadora, y miles se unieron a ellos, llevados por la verdad que liberaba. El número de creyentes se multiplicaba, y la comunidad formaba un nuevo cuerpo, un cuerpo unido bajo el manto del amor de Cristo. En los días siguientes, los apóstoles comenzaron a realizar señales y prodigios en medio del pueblo, y mientras Pedro y Juan sanaban a un cojo en la puerta del templo, el furor de los sacerdotes y los líderes religiosos aumentaba. «No habléis más en este nombre». Hechos 4:18 era su advertencia, pero cada vez que intentaban silenciarlos, la voz de la verdad se levantaba más fuerte. Así la palabra de Dios se extendía y la iglesia crecía en fortaleza y número. Una vez más, en los oscuros senderos de la noche, el Señor se acercó a Saulo. Esta vez no era un rayo cegador, sino un susurro simpático que llenaba su corazón de compasión y luz. «Levántate y ve a la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer». Hechos 9:6, le dijo el Señor mientras una nueva luz se encendía en su vida. Lo que ninguno de ellos sabía es que el verdadero plan de Dios iba más allá de la salvación inmediata. «Las naciones serán la herencia de tu reino», resonaba en el corazón divino, y el llamado de Saulo se alinearía con el gran diseño que el Altísimo había concebido desde la fundación del mundo. Las pruebas y pruebas que enfrentarían los apóstoles, así como la misión transformadora de Saulo, apenas comenzaban, y el camino hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios pronto se revelaría en toda su magnitud. Porque así como la luz del alba va aumentando hasta que el día es perfecto, Proverbios 4:18. La revelación de Dios sobre su plan soberano estaba a punto de ser desplegada ante toda la creación. Las primeras sombras de la tarde se extendieron sobre Jerusalén mientras los apóstoles continuaban reunidos en ferviente oración. Sus corazones palpitaban con un anhelo profundo. El Espíritu Santo había descendido, y con su poder estaban siendo transformados en mensajeros de un nuevo pacto. Pedro, con su voz llena de autoridad, no se detuvo ante los dioceanos del Sinedrio. «Si es justo delante de Dios escucharos a vosotros más que a Dios, juzgadlo vosotros mismos». Hechos 4:19 pronunció con fervor.
La valentía había reemplazado a la timidez que lo había caracterizado antes. Cada palabra resonaba con la certeza de que estaban siendo guiados por la mano de Dios. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, la noticia de sus milagros se difundía como un fuego arrasador. «No son estos los hombres que causan alboroto en nuestras calles», murmullaban los ciudadanos. Pero en el eco del murmullo, algunos comenzaron a ver un destello de algo más grande. «Tal vez es el cumplimiento de las promesas», reflexionó un anciano con veneración. Esa noche, los apóstoles se retiraron, pero no para descansar. La comunión entre ellos era necesaria. Compartieron testimonios de cómo el Espíritu había obrado en sus vidas y en la vida de aquellos a quienes habían tocado. «Dios está moviéndose entre nosotros», dijo Juan con la mirada brillante. «No solo somos sus discípulos, sino parte de un movimiento que cambiará el mundo». Mientras tanto, Saulo de Tarso, con el corazón dividido por el cambio inminente en su vida, se encontraba en las calles de la ciudad. «El cuerpo de Cristo está creciendo, pero ¿acaso debo ser un mero espectador?», se preguntaba. Su mente desbordaba de confusión y asombro. La luz que había cegado su visión en el camino ahora brillaba con claridad, revelando despertadas preguntas sobre su propósito divino. Al caer la noche, una visión divina atravesó el velo del sueño de Saulo. Un hombre resplandeciente lo miró y con compasión le habló. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Las palabras penetraron en su ser, revelándole no solo la profundidad de su error, sino el alto llamado que Dios le tenía reservado. En la sala alta, los apóstoles oraban intensamente y una nueva unción descendía sobre ellos. La atmósfera vibraba con el poder de Dios. Sentían que los cielos se estaban abriendo una vez más. En ese preciso instante, el corazón colectivo de la iglesia fue sacudido por una revelación. «No solo seréis testigos en Jerusalén, sino en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. La urgencia del mensaje crecía. La predicación ya no podía ser contenida. Al día siguiente, Pedro se preparó para enfrentar no solo a la multitud, sino a un nuevo desafío. Los mismos líderes que habían entregado a Jesús estaban listos para actuar. El tejido de la oposición se volvía más fuerte, pero la fe de los apóstoles no flaqueaba. La fe genuina despierta la ira de los que buscan el control, y la voz de Dios siempre encuentra un camino, a veces a través del sufrimiento. Mientras los apóstoles probaban la resistencia de su ministerio, más que un desafío, era el camino hacia el cumplimiento de las profecías antiguas. Fue entonces que el Señor habló a Saulo en su propio rincón oscurecido de guerra interna. «Yo te he puesto como luz a los gentiles, para que seas salvación hasta los postreros de la tierra». Hechos 13:47. Esta promesa encendió en él una determinación inquebrantable, un llamado que le conduciría a un destino transfigurado. Así, las luces de la ciudad comenzaron a brillar cada vez más intensamente, no solo como faros de esperanza, sino como una manifestación directa del propósito eterno de Dios. La historia de la Iglesia estaba tomando un giro espectacular, y el poder de la resurrección de Cristo se manifestaba en cada nuevo creyente que ponía su fe en el Salvador. Pero mientras todo esto sucedía, el misterio del plan de Dios se tejía de formas que aún no se habían revelado. Porque el conocimiento de la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Y así, la incertidumbre reinaba sobre lo que vendría a continuación, dejándolos a todos, incluso a los apóstoles, a la espera del cumplimiento de las promesas divinas que estaban aún por desvelarse. El día comenzó con un sol resplandeciente sobre Jerusalén, trazando sombras largas sobre las piedras antiguas de la ciudad. Los apóstoles, aún inspirados por el poder del Espíritu Santo,
se reunieron en la sala alta con corazones ardientes. La expectación flotaba en el aire, como una melodía divina preparándose para ser tocada. Pedro hizo un llamado a la unidad, recordando a sus hermanos las palabras de su maestro. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Con esa promesa resonante comenzaron a orar, pidiendo dirección, fuerzas y revelaciones de parte de Dios. La atmósfera estaba cargada de misterio y anticipación. Andrés, con su espíritu intrépido, sostuvo la mirada de sus compañeros. Lo que se ha iniciado no puede detenerse. Necesitamos ir a las naciones, a los perdidos, declaró con fervor. Mientras tanto, en un rincón de la ciudad, Saulo de Tarso se debatía todavía con la transformación que vivía. Sus pasos lo guiaron hasta el templo, donde sus contemporáneos discutían sobre el crecimiento de la nueva secta. Debemos actuar antes que se multipliquen y arrastren a más a este nuevo camino, sugirió un fariseo. Saulo escuchó, y su corazón, aunque todavía agitado por la luz de Dios, palpitaba por su antigua causa. Regresando a la sala alta, los apóstoles sentían el llamado de Dios, llevarlos más allá de sus fronteras. «Que se nos abra el martillo del Evangelio a las naciones», clamó Felipe, mientras se alzaba un viento suave como la presencia del Espíritu que pareciera querer enviarles lejos. Entonces, inesperadamente, la puerta se abrió. Una figura en el umbral era Sofonías, un hombre de Roma, uno de los gentiles temerosos de Dios que había oído hablar de los apóstoles. «He venido a escuchar las verdades de este nuevo camino», dijo. La sorpresa llenó el aire, y Pedro, sintiendo las palabras de profecía surgiendo en su corazón, se acercó. «El Señor anhela que todos los hombres sean salvos, y vengan al pleno conocimiento de la verdad». 1 Timoteo 2:4. Ahora el desafío era claro: cruzar las divisiones culturales y llevar el mensaje del Evangelio a la despreciada comunidad de gentiles. La revelación de Dios flotaba sobre ellos, como nubes radiosas que anunciaban una tormenta de gloria. «Pero, ¿cómo lo lograremos?», preguntó un apóstol, y en ese instante la voz de Dios resonó entre ellos. «No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu». Zacarías 4:6. La confianza en su llamado fue inquebrantable. La llamada a predicar ya no era solo para ellos, sino que se había expandido a todos los pueblos, conforme a la promesa que habían recibido. Mientras oraban, la atmósfera se tornó intensa y el cielo pareció abrirse. Una visión los invadió. Una serie de imágenes llenas de colores vibrantes y diferentes naciones, rostros y lugares, como un mapa sagrado de misión. Era un despliegue divino, un patrón revelador del plan soberano de Dios. Los corazones de los apóstoles latían en sintonía con esa verdad nueva. Al salir de la sala, sintieron que la historia empezaba a cobrar vida. La anticipación y el temor pesado eran reemplazados por un fervor renovado. Saulo, al enterarse de los acontecimientos, sintió el tirón de Dios en sus entrañas. «Quizás este es mi propósito», murmuró. Cada paso que daba encaminaba su destino hacia una revelación aún mayor. La jornada de los apóstoles sería un viaje de conquista espiritual, cruzando caminos y culturas. Todo apuntaba hacia un clamor por el cumplimiento de las antiguas profecías que prometían la salvación para todos los pueblos. Con cada nuevo encuentro, las promesas se entrelazaban, recogiendo las almas a las que Dios había llamado. Pero en el fondo, el misterio seguía latente. ¿Qué significa realmente llevar a cabo tan grande tarea? La esperanza brillaba, pero la incertidumbre que yacía en la misión de alcanzar el mundo dejaba la cuestión en un aire de expectativa. La revelación del plan soberano de Dios abría un camino radical que había de impactar no solo su tiempo, sino por generaciones.
Aún quedaba más por descubrir y los corazones de los apóstoles latían, empujados por lo desconocido que se avecinaba, dejando entrever que todo estaba siendo tejido para el más grande de los propósitos. Mientras los apóstoles se dispersaban de la sala alta, la emoción en sus corazones era palpable. Pedro lideraba con paso firme, mientras la dirección del Espíritu Santo podría guiarles hacia los confines de la tierra. La luz del sol brillaba radiante sobre Jerusalén, pero su mirada estaba más allá de sus fronteras, hacia el vasto horizonte, un panorama de naciones enteras anhelando el Evangelio. «No podemos quedarnos aquí», afirmó Juan, su voz resonando como un eco de determinación. «Las palabras del Señor resuenan en mi corazón. Ir, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. La visión que habían recibido los unía con una fuerza inquebrantable, y cada paso hacia las puertas del mundo era un paso más hacia el cumplimiento de la misión divina. Mientras caminaban, una multitud de gentiles se aglomeraba en las afueras de la ciudad, atraídos por el bullicio de la enseñanza y la novedad del mensaje. Sofonías, el romano, se unió a ellos, y su presencia resonaba como un puente entre dos mundos. «Dios ha estado preparando nuestros corazones», les dijo con fervor en su voz. «Los que buscan la verdad han llegado». En medio de la multitud, un ciego de nacimiento clamaba: «Hijo de David, ten misericordia de mí», clamaba, su voz desgarrada por la desesperación. Pedro se detuvo, sintiendo la urgencia de aquel lamento. Miró a sus compañeros con determinación. «Aquí está el llamado. El reino de Dios está trayendo plenitud y sanidad. Vamos, seamos los instrumentos del poder de Dios». Los apóstoles se acercaron al ciego, quien succionaba las miradas y las esperanzas de los presentes. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda», declaró Pedro con firmeza. El poder del Espíritu Santo fluyó, y el ciego, ante la atónita multitud, se levantó, sus ojos despojándose de la venda oscura que había cubierto su vida. Una exclamación de asombro se elevó, una mezcla de alegría y temor reverente por la manifestación del poder divino. Los apóstoles se sintieron energizados, y la tarde se tornó en algo sobrenatural. «Nosotros somos solo vasos», dijo Tomás, «pero el Señor usa nuestra debilidad para mostrar su gloria». Los corazones comenzaron a entrelazarse en la adoración, mientras más hombres y mujeres se unían a ellos, llenos de asombro por la obra que acababan de presenciar. La noticia de este milagro comenzó a cruzar la ciudad como un fuego que se propagaba. Los fariseos y saduceos, viendo la agitación que se iniciaba, se reunieron en secreto. «Este movimiento debe ser detenido», murmuraron entre ellos, ansiosos y resueltos. Saulo, bajo la influencia de la tradición y el fervor, apretó sus manos, decidido a encontrar a los que amenazaban su ley, convencido del deber de defender la verdad que conocía. Al caer la noche, los apóstoles se reunieron de nuevo en oración, buscando sabiduría divina. «¿Qué haremos ahora, Señor?», clamaron en unánime voz, sintiendo el peso por la enormidad de la tarea que se les había encomendado. La atmósfera en la sala se tornó cargada, y la voz del Espíritu Santo inundó el corazón de cada uno. ¿No veis que esto apenas ha comenzado? Las puertas del Evangelio se abrirán sobre nuevas tierras, nuevas lenguas, e incluso ante aquellos que han persistido en la ignorancia. Mientras oraban, vieron otra visión, no de naciones lejanas, sino de agua viva brotando de cada rincón, del poder del Evangelio fluyendo como torrentes. Vieron al mundo entero acercándose a la verdad, no solo aquellos a quienes habían considerado cercanos. Era un llamado a lo universal. El tiempo de la redención se acercaba. «¡Levantaos!», exclamó Simón el Celote.
Vayamos y conquistemos en el nombre de aquel que ha vencido la muerte. Este es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Los apóstoles respondieron al unísono, sabiendo que no eran ellos los que traerían el cambio, sino el poder del Espíritu que ahora habitaba en ellos. Y al salir de su reunión, la noche se llenó de esperanza. Un aire de expectativa colgaba sobre la ciudad, pero aún había un velo divino en sus corazones. El eco de un misterio permanecía sin desvelarse. ¿Cuál sería el verdadero impacto de su mensaje en las naciones que habrían de abarcar? ¿No se había prometido que algunos serían aclamados y otros, en su resistencia, traicionarían su causa? El siguiente paso sería crucial, pues el plan soberano de Dios estaba empezando a desatarse en un tejido tan intrincado como hermoso, y el futuro de su misión brillaba con la luminaria de la promesa divina. Mientras los apóstoles se dispersaban, una profunda convicción los impregnaba. El eco del milagro del ciego resonaba en sus corazones, mientras caminaban entre la multitud que tumultuaba a su alrededor. Un fervor renovado surgió en cada uno de ellos, impulsándolos como flechas lanzadas hacia el blanco del mensaje del reino. «¡Mirad! ¡El Señor está haciendo grandes cosas!», exclamó Felipe, señalando a un grupo de hombres y mujeres que se acercaban, atraídos por el estruendo del milagro. La gente se apretaba, sus rostros expectantes como hojas al sol, sedientos de verdad. «Tenemos que contarles acerca de Jesucristo», añadió Bartolomé, recordando las palabras del Maestro. «Esto os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completado». Juan 15:11. Mientras tanto, en la oscuridad de un rincón alejado, Saulo observaba con fiereza. Su corazón ardía, no por el deseo de la verdad, sino por la rabia de lo que consideraba herejía. ¿Cómo puede este grupo de despreciados darse el lujo de predicar lo que contradice la pureza de nuestra ley?, pensaba, aferrándose a su celo. En su interior, un tumulto comenzaba a agitarse, pues las palabras de Pedro y Juan eran cada vez más difíciles de ignorar. La realidad de una nueva doctrina lo desafiaba a cada paso. Al disiparse la tarde, los apóstoles llegaron a una plaza llena de gente, donde los murmullos se convertían en vívidas preguntas sobre el acto milagroso. Pedro tomó la delantera, su voz resonando con autoridad. «Hombres de Israel, escuchad. Lo que veis es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías, el santo y justo, el que fue crucificado, y Dios lo ha resucitado de entre los muertos». Hechos 3:14-15. La multitud, atenta y llena de asombro, comenzaba a fragmentarse, algunos susurrando de incredulidad, otros llenos de deseo de creer. María, una mujer de labios resecos por la desnutrición, empujó entre las piernas de los otros, anhelando escuchar la proclamación. «¿Puede Él sanar nuestras almas, así como a este ciego?», preguntó con un brillo de esperanza en sus ojos. El mensaje de los apóstoles se esparcía, como el perfume de un ungüento sagrado, y pronto comenzaron a sumarse muchos de los que antes dudaban. El poder del Espíritu Santo pulsaba en el aire, un torrente de vida fluyendo de los corazones a los oídos. Y muchos respondieron al llamado sintiendo que sus vidas podían transformarse. Pero en la sombra, Saulo planeaba su respuesta. Decidido, se encaminó a buscar la autoridad para encarcelar a los apóstoles que amenazaban la estabilidad de su fe. «No puedo permitir que estas palabras continúen resonando», murmuró entre dientes mientras buscaba a los sumos sacerdotes. «Si es necesario, yo mismo los detendré». Los apóstoles continuaban enseñando y muchos hacían preguntas que revelaban su deseo por la verdad. La atmósfera estaba cargada de posibilidad, y la promesa de Dios comenzaba a manifestarse de maneras que nunca imaginaron. El joven Timoteo, en medio de la multitud, vislumbró un camino.
Su madre, de fe judía, y su padre griego, le habían enseñado a buscar. Quizás este es el camino que había esperado, reflexionó mientras se unía a la comunidad crecida de creyentes. El derramamiento del Espíritu Santo no solo tocaba a los judíos, sino que estaba tejiendo un tapiz de fe que abarcaba gentil y judío, esclavo y libre, hombre y mujer. Cuando la noche se hizo más densa y las estrellas comenzaron a titilar en el cielo, un susurro divino en el corazón de los apóstoles les recordó el mensaje de profecías pasadas. El Señor tu Dios levantará un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. A él oiréis. Deuteronomio 18:15. Las luces que titilaban en el cielo parecían ser un recordatorio de las promesas divinas que aún estaban por cumplirse. Al contemplar el futuro, una intensa expectativa llenaba su ser. Los apóstoles comprendieron que la labor que les esperaba era solo el comienzo de un plan soberano mucho más grande que ellos mismos. ¿Cuál sería el verdadero alcance de su misión? La obra de Dios estaba empezando a desplegarse como un mapa sagrado, listo para ser seguido, y la inquietud de la revelación aguijoneaba sus corazones. La historia apenas comenzaba. El eco de una dirección divina aguardaba a ser escuchado por aquellos que tuvieran fe para seguirlo. Mientras la noche cubría con su manto la ciudad de Jerusalén, el aire se llenaba de murmullos y anticipación. Un viento suave soplaba, trayendo consigo el aroma de incienso y de sacrificios que aún se ofrecían en el templo. Los corazones de los apóstoles latían con fuerza, cada uno sintiendo la urgencia de la misión que el Maestro les había encomendado. Entre ellos, Pedro, con su mirada intensa, se dirigió a sus compañeros. «Hermanos», comenzó, «estamos en el inicio de algo que nuestros antepasados esperaban con anhelo. Dios ha mostrado su poder en este milagro, y así como lo hizo con nuestro Señor, ahora debemos avanzar con valentía, proclamando el mensaje de salvación». Mientras sus palabras reverberaban, un llamado distante se oyó entre la multitud. «Han venido a perturbarnos. Aquí están los que predican este nuevo camino». El clamor creció, y una multitud enardecida comenzó a amontonarse, con rostros de indignación y miedo. Saulo, quien había estado observando desde las sombras, dio un paso adelante. Su semblante era el reflejo de una furia contenida. «¿Acaso se atreven a difundir la herejía en la ciudad del pacto?», gritó, sus ojos centelleando de determinación. Pedro, sintiendo la tensión en el aire, se dirigió a la multitud. «No venimos a perturbar, sino a traer la luz de Cristo, el Salvador del mundo. Él ha desvanecido las tinieblas en nuestras vidas». Con su voz resonante, Pedro continuó, desafiando la incredulidad que lo rodeaba al citar las Escrituras. «¿No está escrito que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos?» Joel 2:32. Las palabras calaron en algunos corazones, pero el odio desbordante en Saulo se intensificó. Mientras algunos de los hombres y mujeres de la multitud comenzaban a murmurar entre sí, otros clamaban en favor de los apóstoles, ansiosos por entender más. Bartolomé, levantando su voz, añadió: «El amor de Jesús nos abraza y nos cambia. Él ha venido a sanar nuestros corazones desgarrados». Las esperanzas renacían, y la atmósfera se tornaba electrizante. Sin embargo, la oposición no se haría esperar. «Detened a estos hombres», gritó Saulo, buscando reunir a su grupo. «Nos traen deshonra y caos. El sumo sacerdote debe conocer su intento de ruptura con nuestras tradiciones». Fue entonces que un silencio sobrecogedor se apoderó del lugar, donde solo se escuchaba el eco de las palabras de Pedro. No lejos de ahí, en contraste con la agitación, Timoteo, quien había sentido la transformación en su ser, se acercó a un grupo de nuevos creyentes. «En este nuevo pacto hay vida», le susurró.
El camino hacia la verdad está abierto para todos, y esta comunidad es nuestra familia. Sus palabras trajeron ánimo y esperanza justo cuando el cielo parecía cerrarse. Mientras tanto, la hora se acercaba, y la noche alcanzaba su cumbre. Pedro, guiado por un impulso divino, se dirigió una vez más a la multitud. Cada uno de vosotros, escuche el llamado. No solo es para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. El tiempo ha llegado para que toda nación escuche la verdad. Bajo la mirada atenta de Saulo, con su rabia y celos acumulándose en su interior, el cielo pareció responder a la proclamación de Pedro. Rayos de luz comenzaron a centellear, iluminando la plaza donde los apóstoles se encontraban. En ese instante, una voz resonó dentro de él, desafiándolo a dejar sus prejuicios atrás, mientras en su corazón se formaba una batalla entre el odio y la verdad que había visto. Todo Jerusalén parecía contener la respiración ante el desenlace que se avecinaba. En medio de la tensión, el silencio volvió a ser quebrantado por Pedro uniendo sus manos. Hermanos, nuestro Señor asegura que la obra apenas comienza. Recibid el poder que Él prometió, pues grandes cosas sobrevendrán. De repente, como si el cielo mismo abriera sus puertas, un nuevo susurro empezó a circular entre la multitud, una revelación divina que prometía ampliar el horizonte de su fe. Y así, la multitud, dividida entre duda e incredulidad, se encontraba en la encrucijada de lo que vendría. La obra de Dios estaba en marcha, y la historia aguardaba ser escrita con tinta de milagros y redención. Mientras la oscuridad envolvía todo, la promesa de un nuevo amanecer permanecía latente en los corazones. ¿Qué transformaciones estaban por venir a través del poder divino? La enseñanza de Pedro resonó, un eco de advertencia y esperanza, sugiriendo que lo que Dios había comenzado no permitiría que se detuviera. La soberanía divina estaba en movimiento, y el futuro de la fe colisionaba con el presente. Se avecinaban tiempos de grandes desafíos, pero también de grandes revelaciones. La plaza se encontraba electrificada, una tensión palpable en el aire. Mientras los murmullos de la multitud resonaban, Pedro sintió que el peso de la misión recaía sobre sus hombros. Con gran convicción, levantó la voz. «Pueblo de Israel, escuchad lo que os digo. El tiempo ha llegado. Aquello que profetizó el profeta Joel se está cumpliendo ante nuestros ojos. Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Hechos 2:17. Entre la multitud, algunos se apartaban, asombrados y confundidos. Otros, llenos de un fervor que no podían comprender, comenzaron a clamar a Dios por revelación. El rostro de Saulo se retorcía con ira. No podía entender cómo la voz de aquellos hombres simples podía desafiar su entendimiento de Dios. En su corazón, el fuego del odio ardía más intensamente al ver a su gente cuestionar sus tradiciones y su fe. Mientras tanto, entre los nuevos creyentes, algunos comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Era una manifestación clara del espíritu que se movía entre ellos. Timoteo, embargado por la presencia divina, se acercó a otro grupo de gentiles. «Venid», les dijo, «mirad lo que Dios ha hecho. Este es el cumplimiento de las promesas. Él ofrece redención a todos los que creen». Al ver este fenómeno, algunos de los presentes comenzaron a murmurar, «Están llenos de vino nuevo». Hechos 2:13, burlándose de los apóstoles. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se mantuvo firme. «No es lo que pensáis. Es temprano en el día. Esto es el cumplimiento de lo que se dijo por el profeta. Y así habéis de saber que a Jesús, a quien crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:15-36. Las palabras de Pedro
penetraban profundamente y sembraban unas seeds de convicción. Algunos comenzaron a sentir la incomodidad de la verdad, como si el peso de sus propios pecados estuviera recién revelado ante sus ojos. Una mujer, entre la multitud, tocada por la verdad que se proclamaba, rompió a llorar. La luz de la revelación comenzaba a brillar en los corazones duros de muchos, y parecía que el Espíritu Santo se movía, removiendo corazones de piedra. Saulo observaba con furia y confusión, mientras sus propios pensamientos se agolpaban en su mente. Empezó a cuestionar su propia certeza. La voz del predicador resonaba como un eco en su ser, desafiando lo que siempre había creído. Un tumulto de emociones luchaba en él mientras Pedro continuaba hablando. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La multitud comenzó a responder. Algunos, impotentes ante la nueva verdad, clamaban pidiendo oración. Otros se unían al clamor de perdón y a la promesa de vida nueva. La conmoción se palpaba. El cielo y la tierra parecían encontrarse en ese momento. Mientras la luz del día comenzaba a asomarse sobre Jerusalén, un nuevo amanecer espiritual se gestaba. Sin embargo, entre la agitación, la voz de Saulo salió de las sombras de su confusión. ¿Qué significa esto? Su voz resonó con un peso inesperado, capturando la atención de todos. El mismo que había perseguido a los seguidores de Cristo se convirtió en un espectador de lo que sería un cambio de paradigma. Pedro, sintiendo el impacto de la pregunta y reconociendo la lucha de Saulo, respondió con compasión. Lo que ves es el cumplimiento de la promesa de Dios, que ha decidido salir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los corazones comenzaron a palpitantes, listos para la transformación. Así, mientras los apóstoles proclamaban el mensaje de vida y esperanza, una nueva batalla espiritual se desataba. ¿Cómo se enfrentarían a la tormenta de oposición que había comenzado a levantar, y qué papel jugaría Saulo en el plan soberano de Dios? Este evento no era solo el inicio de un movimiento, era el fulgor de un llamado divino que transformaría no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. La historia aún no había terminado, y el propósito de Dios estaba a punto de revelarse de maneras impredecibles. A medida que el sol comenzó a elevarse sobre Jerusalén, la plaza todavía vibraba con la energía divina que había llenado el aire la noche anterior. La luz del nuevo día iluminaba los rostros de los apóstoles, quienes se reunieron para reflexionar sobre las maravillas y las luchas que había traído la conversión de tantos. Pedro, sintiendo la carga de la responsabilidad, se dirigió a sus compañeros con un fuego en su corazón. Nos hemos convertido en testigos de algo más grande que nosotros mismos, dijo Pedro, su voz resonando con autoridad. La obra del Espíritu Santo está en movimiento y debemos ser fieles. Recuerden las palabras de nuestro Maestro: lo que hagáis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. Él nos ha llamado para llevar luz a todos los corazones y naciones. Mientras los apóstoles compartían, un murmullo inundó la plaza y una multitud ávida de escuchar se congregó nuevamente. Entre ellos estaban muchos de los que habían sido tocados por el mensaje el día anterior. Era un estallido emocionante de fe, esperanza y anhelos de salvación. Un rostro familiar se destacaba en la muchedumbre: Saulo de Tarso, quien había regresado no solo como espectador, sino como un fervoroso defensor de sus tradiciones. La rabia y la confusión se entremezclaban en su corazón, preguntándose cómo él, un fariseo devoto, había llegado a un punto tan crítico. No podía comprender cómo un grupo de pescadores había desafiado las mismas enseñanzas que él había guardado toda su vida. Sin embargo, había algo en las palabras de Pedro que le retumbaba en su alma.
Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo comenzaba a obrar en cada corazón presente, y en medio de la multitud, un hombre se levantó, gritando, «Hermanos, ¿cómo podemos ser salvos?». La creación misma parecía ponérseles ante la mirada, como si los cielos se agitaran. Las palabras de Pedro resonaron en la humanidad adolorida, creando un eco que se extendía más allá de las murallas de la ciudad. Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, repitió Pedro con fervor. La multitud empezó a clamar como uno solo, implorando por perdón y guiando a otros hacia el camino de salvación. Saulo se sintió dividido, sus pensamientos arrastrándolos hacia lo que había conocido y lo que ahora presenciaba. ¿Es posible que lo que veo provenga de Dios?, se preguntó. A medida que sus dudas comenzaban a surgir, su corazón se agachaba bajo la presión de la revelación. En ese momento crucial, miró profundamente a Pedro, quien parecía canalizar la luz de un faro celestial. La esperanza brotaba en cada rincón, y cuando los apóstoles comenzaron a orar por aquellos que deseaban la salvación, la atmósfera se tornó aún más sobrenatural. Muchos comenzaron a hablar en lenguas, un regalo del Espíritu que desbordaba sobre ellos, confirmando la presencia divina que se movía entre ellos. Pedro, sintiendo el soplo del aliento de Dios, instó a la multitud a no detenerse, a perseverar en la fe, plantando la semilla en los corazones de todos los que escuchaban. Pero incluso mientras había resplandores de luz y fe, la sombra de Saulo se cernía sobre la reunión, un recordatorio de que la oposición no tardaría en llegar. Mientras Pedro compartía el Evangelio, un grupo de fariseos se acercó, buscando causas para desmantelar el fervor del mensaje. ¿Cómo podemos permitir que estos hombres continúen predicando? Su mensaje es un camino peligroso, murmuraron entre ellos. La amenaza de confrontación era inminente, pero lo que no saben, pensó Pedro al ver sus rostros, es que la verdad de Cristo se apoderará incluso de los corazones más duros. Sintiéndose impulsado por una revelación divina, se levantó una vez más y con firmeza declaró, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. La respuesta de la multitud fue abrumadora y la fe resplandecía en cada rincón de la plaza. En ese momento de clamor y adoración, un nuevo hilo en el plan de Dios comenzó a tejerse en el telar de la historia, y la pregunta resonante se hacía cada vez más fuerte. ¿Cómo afectará todo esto al futuro del pueblo y al reconocimiento de las promesas de Dios? Así, mientras la multitud se unía en adoración y el río de fe fluía, el conflicto con Saulo y otros fariseos se intensificaba, revelando la magnitud del desafío que los apóstoles tendrían que enfrentar. La historia de redención apenas comenzaba a desplegarse, y el plan soberano de Dios comenzaba a manifestarse en agua viva y fuego. Los corazones de los apóstoles estaban listos para la batalla, pero el destino revelador de las naciones aún aguardaba en las alas de lo desconocido.